Ah, es que ustedes no ven, ¿verdad? No ven no tenés la cañonera, ¿no? Ok, pero ¿cómo le hacemos? Ven, démosle así. Ok. Buenos días, hoy vamos a ver el tema de hospitales líquidos. Hospitales líquidos es un concepto en donde yo empiezo a mover bits y no átomos. Esto viene en el concepto de donde yo empiezo a mover información del paciente y no muevo al paciente. Entonces, esto viene sobre un concepto según el señor Zygmunt Bauman, en donde empieza a hacer una comparación de paradigmas del siglo XX con paradigmas del siglo XXI. En el paradigma del siglo XX nosotros llegamos a una estabilidad social donde las comunidades empiezan a generarse estructuras institucionales, pero esto también los empieza a volver como bastante rígidos. Entonces se empiezan a ver ya pocos cambios, ya todo está inventado, ya no hay nada más que empezar a innovar y se empiezan a generar como ciclos repetitivos y pues se llega a un estado completamente sólido. En cambio, en el paradigma de la sociedad del siglo XXI hablamos de una sociedad mucho más flexible, de una sociedad que se empieza a adaptar mucho más rápido a los cambios, es una sociedad que empieza a generar volumen, que empieza en una transformación constante, que con todos los cambios tecnológicos se empieza a adaptar, y entonces empezamos a hablar de una sociedad que empieza a fluirse, que esa forma que no es sólida, y entonces hablamos de una sociedad líquida. Entonces de ahí viene el concepto de tener una sociedad completamente estática, que era el paradigma del siglo anterior, a una sociedad completamente adaptable a los cambios. El otro paradigma que hablamos es el tema de la web. Nosotros ya estamos hablando de una web 1 y estamos hablando de una web 2.0. El tema de la web 1, si se acuerdan, en los inicios de Internet, habían muchas instituciones que empezaban a publicar información. Entonces solo teníamos información de diccionarios, teníamos información de instituciones, de universidades, y era como que estuviéramos hablando de un púlpito, como estoy ahorita, digamos, donde yo soy el único generador de información y todos éramos meramente consumidores, solo podíamos escuchar. En cambio, el paradigma de la web 2.0 se vuelve todo mucho más democrático, se vuelve social, en donde yo empiezo a hacer una publicación, pero todos los demás también empiezan a participar, empiezan a decir, mira, esto me gusta, esto no me gusta, yo puedo empezar a hacer comentarios acerca de lo que yo publico. Entonces, al final, todos nos volvemos una fuente de información. Entonces, el nuevo paradigma de la web 2.0 es como que estuviéramos en una plaza, donde todos empezamos a hablar y todos somos fuentes de información. El tema es qué tan válido o qué tan buena fuente me vuelvo yo. Entonces, el tema en nuestra web 2.0 es volverme una fuente de información, pero una fuente de información fiable. Hablando de social media, el término de social media estamos hablando ahora de todo el tema de redes sociales. El tema de redes sociales no hay que verlo solo como un tema de divagación o un tema de compartir chistes o de compartir información personal. También podemos hablar de las redes sociales como un perfil profesional y como un perfil donde yo puedo empezar a publicar información de interés. Hablando de Guatemala, nosotros pues somos también un país bastante sociable. A finales del 2012 nosotros llegamos a tener 1.5 millones de usuarios en Facebook hablando de nuestra sociedad guatemalteca. Podemos ver que de cada 100 habitantes del país, 11 ya cuentan con su perfil en Facebook. Podemos ver que de 14 millones de guatemaltecos que somos, tenemos 2.2 millones que están con acceso a Internet y de esos 2.2 millones tenemos 1.7 que tienen su perfil en Facebook. O sea que más del 80% tiene su perfil en Facebook. Podemos ver también que el grupo etario o las personas que están en la parte de redes sociales son los usuarios de 18 a 34 años de edad. Entonces aquí también podemos ver que la hora o el tiempo que nosotros le dedicamos a las redes sociales es de 2 horas a la semana. Generalmente con sesiones de media hora cada día. Entonces la gente le está dedicando parte de su vida a las redes sociales. El tema aquí es, bueno, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿O qué es lo que se divulga? ¿O qué es lo que la gente habla en el tema de las redes sociales?
vemos que la gente pues, que más siguen a nivel mundial son, en primer lugar, Justin Bieber, el segundo Lady Gaga y el tercero Barack Obama. Entonces son los personajes que más siguen en la parte de redes sociales. Hablando de las redes sociales en Guatemala, nosotros podemos ver que de las 10 sitios de internet que más se visitan en el país, las primeras 9 son, las primeras 11 son sitios meramente de redes sociales. Estamos hablando de Google, estamos hablando de YouTube, de Facebook, de Twitter, y la primera que es meramente guatemalteca es la 10ª, que es la de Prensa Libre. Luego todas son de redes sociales. En Guatemala estamos hablando de trending topics, que son los temas que donde podemos nosotros ver de qué habla la gente en el país. Y hace 2 años teníamos trending topics como Tráfico GT, Valdizón Promete, Rodrigo Rosenberg y todos los temas que nosotros podemos ver en el tema del hashtag. Y el que más habla la gente en Guatemala es de Tráfico GT. Y ahora pues vemos nuevos hashtags como el no te toca, el tema político que incluso estamos hablando de la primavera de Guatemala que hizo caer a un gobierno con todo el tema de redes sociales. Entonces el tema de redes sociales es parte de nuestra vida, no es una moda, nosotros tenemos que seguir viviendo con eso. El tema nosotros en la parte de prestación de servicios de salud, la pregunta es, ¿estamos hablando de salud en el tema de redes sociales o no? Nos sigue funcionando el poner el cartelito ahí colgado en la puerta del servicio de salud donde dice infórmate sobre temas de salud sexual o de VIH, o sea, ¿nos sigue sirviendo esa estrategia o no? Porque estamos viendo que el grupo etario que está en las redes sociales es precisamente el grupo al que nosotros estamos enfocados. Bueno, hablando del Twitter, estamos viendo que la gente sigue a sus amigos, sigue a agentes de la farándula, agentes de los medios de comunicación, pero nadie está hablando de salud en redes sociales. O sea, nadie habla de temas de prevención, nadie está hablando de temas de cuidado de la salud, de llevar una vida saludable. Vemos que no tenemos absolutamente nada de estos temas. Hablando específicamente de redes sociales en salud, tenemos una definición de la OPS que dice que las redes sociales se deben usar para la mejora de la salud pública en las Américas mediante el uso de espacios de la web 2.0 que fortalezcan la promoción y la prevención de la salud. Tenemos incluso nuevos términos como el tema del e-paciente, que es un tema que está completamente informado, que está en el tema de las redes sociales y que se informa acerca de su enfermedad, que sabe cómo convivir con su enfermedad. Que ahora ya no es como ese paradigma de antes que el médico era como el que tenía todo el conocimiento, sino que sencillamente a la hora de que el paciente está en la sala de esperas, googlea qué es lo que padece o el tema de su enfermedad y antes de llegar a la puerta del consultorio ya tiene mucha más información. Tenemos nueva bibliografía como la guía del paciente participativo, el tema de los pacientes y tenemos muchos sitios de internet que hablan de la salud. ¿Y saben qué es lo interesante? Que son sitios de internet que no son promovidos por médicos, sino que son promovidos por los mismos pacientes. Tenemos el tema de red de acceso, el de Estudiabetes, tenemos incluso redes sociales en salud como el de Patients Like Me, donde yo me lo veo con mi usuario, pongo qué tengo, qué estoy tomando, cuál es mi edad, cuál es mi género y me genera un grupo de personas que tienen o padecen la misma enfermedad que yo. Entonces, si yo tengo una enfermedad, ya no me voy, me deprimo y me escondo en un rincón, sino que me sirve hasta de terapia grupal, de ver qué están haciendo las demás personas, de ver con qué médico pueden ir. Entonces, el tema aquí es, si nosotros estamos dejando ese espacio, alguien más lo va a tomar. El tema de la web 2.0 es de convertirme en una fuente de información fiable. Pero si yo le dejo este espacio a cualquiera, que puede salir alguien con la cura de la diabetes, con la miel mágica de la abuelita o cualquier charlatán dentro de internet, acuérdense que nosotros no podemos limitar lo que se publica en internet. Pero si nosotros como profesionales de la salud no estamos en ese medio, les estamos dejando el espacio completamente abierto a cualquiera. El mensaje es, tenemos nosotros como prestadores de servicios de salud estar en las redes sociales.
Aquí tenemos otros ejemplos que los vamos a pasar más rápido. Aquí hay una lista de los médicos más influyentes en el Twitter. Si se dan cuenta, el doctor Oz es el rankeado número 1, ahí siguen los demás, Sanjay Gupta de CNN, y pues ahí hay varios que están ya en las redes sociales. Incluso la Universidad de Nashville tiene un posgrado de manejo de pacientes a través de las redes sociales. Estamos hablando de un posgrado de una universidad médica en cómo atender a los pacientes a través del social media. Bueno, y entonces, llegándolo a un hospital líquido, es un hospital que empieza a implementar muchos temas de tecnología de información, donde empezamos a mover los bits y no los átomos. O sea, yo no necesito que el paciente esté físicamente para hacerle el diagnóstico de rayos X, para hacerle una tomografía o para hacerle un ecocardiograma. Yo puedo mandar la información. Y ese es el concepto, de que mando los bits del paciente y no mando al paciente en vivo. Aquí tenemos algunos paradigmas que viene generando el hospital líquido, como que se convierte en un facilitador de la prestación de servicios. Es un hospital que está completamente abierto y empieza a generar portales de internet donde los pacientes empiezan a decir, bueno, me gustó la atención que me dio el hospital, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y entonces los mismos pacientes pueden empezar a generarnos publicidad, ya sea positiva o negativa. Vemos al paciente con una selfie ahí dentro del hospital de estoy entrando al hospital o estoy saliendo del hospital, o me atendieron bien o me atendieron mal. Y pues es un hospital que es completamente transparente con los pacientes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para llegar a cambiar un hospital líquido? Primero, pues empezamos a generar dispositivos médicos completamente electrónicos, empezamos a implementar el correo electrónico con un medio de comunicación directo con el paciente, empezamos a implementar dispositivos móviles, la parte de la telefonía, el tema de la salud 2.0, donde implementamos portales de internet y portales de consulta, el tema de telemedicina que tiene que ir de cajón, todo el tema de la web 2.0 y dispositivos móviles. Entonces, con esto nosotros podemos definir la parte de un hospital líquido. El reto aquí es empezar a mover los bits y no los átomos del paciente.